Hoy en De Todo los invito a que juntos conozcamos una exposición que reúne 20 años de creación artística de Alberto Montaño. Sus obras son increíbles piezas en gran formato que nos muestran fotografías muy interesantes. Yo soy Alexia, ¿qué les parece si comenzamos? Estamos con Alberto Montaño, un artista visual que tiene fotografías tan increíbles como sus pinturas. Cuéntanos acerca de esta obra. Bueno, esta pieza es... a mí los títulos de las piezas me divierten mucho, ¿no? Esta se llama Autorretrato Peatón con Capullo. Y esto es por que usé zapatos con los que de trabajo, ¿verdad? Que utilicé por mucho tiempo, los forré con plomo y es óleo sobre lino. Ahora, por otro lado, también esto es parte de una serie muy triste porque, y por eso se llama la exposición Cuarto Negro, porque es significativo de mi duelo. Yo tuve una gran pérdida en el 90 y eso ha informado la obra desde entonces, ¿no? La dicotomía de la vida y la muerte siempre es central en el arte en general, pero habemos ciertas personas que por cuestiones de la vida se vuelve una cosa todavía más importante, ¿no? Y entonces esta es parte de mi primera serie después de que perdí a mi hijo el 90. Nunca me gusta dar un mensaje masticado, ¿no? Las obras siempre están abiertas a interpretación, porque de esa manera la obra se independiza un poco de mí y cobra vida en los ojos de cada espectador. Esta pieza es del 94, se expuso en Nueva York, se expuso en Monterrey y esta es la primera vez que se expone aquí en México. Y es de las piezas que yo he querido guardar conmigo porque obviamente es una serie muy importante para mí, ya que son directamente relacionadas con mi vida, ¿no? Hablemos un poco acerca de las obras que se encuentran en el Cuarto Negro. ¿Qué obras son? Bueno, hay dos obras pequeñas dentro de esta serie. Traté de hacer como que obra a escala, digamos, como a tamaño infantil, ¿no? Y entonces las piezas que tengo, aquí tenemos dos piezas, que una es un avioncito, como un avioncito de papel, pero hecho de plomo, que ahí interpretación con lo que quieras, ¿verdad? Y con la palabra toy, juguete, abajo, ¿no? Son más o menos la misma serie, siempre la dicotomía entre la pintura y un relieve como de plomo en este caso, y en los otros también tienen relieves de plomo, ¿no? Y esa dicotomía para mí es un poco como la vida y la muerte, pero también es como una especie de altar, pagano en todo caso, porque yo soy ateo de todas maneras, pero es un poco como altar y ofrenda. Y también te digo que nunca me gusta tener una sola línea de conceptual, digamos. También es como la fórmula surrealista de la unión de opuestos, ¿no? Entonces, en esta serie, la parte central fue la vida y la muerte, por supuesto, pero también estos absurdos, ¿no? Que tienen que ver con todo esto. Y las piezas chicas que están expuestas ahí son dos de esta serie. Son una que vino después, que es un fotograma de una radiografía de mi cráneo, y otra es una ya de la serie de fotografías de ahora, que son unos juguetes, unos camioncitos de juguete en el pasto, que vamos a ver después cómo utilicé pasto y cuestiones vivas para la obra, ¿no?
Esta pieza ya pertenece a un periodo creativo distinto, en donde la obra en sí está trabajada a partir de un proyecto con materiales orgánicos. Me parece fantástico. Mira, esto vino después de la serie que platicamos de las pinturas y vino después de un colapso que tuve personal, ¿verdad? Y que fue como una visita al desierto en donde se empezó a maquinar una nueva carrera, una nueva serie, ¿no? Cuando regresé a trabajar, tuve una necesidad natural de trabajar con algo vivo, ¿no? Y entonces empecé a hacer experimentos con diferentes tipos de pastos, terminé con estas semillas de cebada que germinan muy rápido. Y en cuanto a la imagen, es un círculo porque en la serie anterior de pinturas hubo una serie de jeroglíficos con muchos significados yuxtapuestos y el que más sobrevivió fue el círculo. Y entonces empecé con una serie de círculos, en este caso de pasto, y hice muchas cuestiones con pasto que vamos a ver ahora. Y también seguí trabajando con animales. Hice unos círculos con mariposas monarcas vivas, que fue todo un proceso, obviamente, ¿no? Y con borregos y etcétera, ¿no? Y entonces cuando estuve trabajando con los animales, los fotografié también e hice otras jardineras con esta misma técnica, en donde veía la forma del animal, ¿no? Y entonces dije, bueno, si voy a hacer algo figurativo, ¿por qué no enraizar la obra con la historia del arte? Y ahí empezó un proceso de lo que se llama muy comúnmente en el arte contemporáneo de apropiación. Empecé a tomar íconos que tu ojo reconociera inmediatamente. La necesidad de trabajar con algo vivo implica también que es algo que puede morir. En toda esta serie empiezo con las semillas, ¿verdad? Fotografiando las formas con la semilla, luego va creciendo y luego las dejo regar y mueren. Ahí está la implicación obvia del círculo de la vida, etcétera, etcétera. Está presente la vida y la muerte, pero también una especie de renacimiento, de reciclaje, de supervivencia. Aquí, como puedes ver, es de los íconos del arte que escogí para que el ojo lo reconociera inmediatamente. Y es la Venus de Milo. Aquí es cuando el pasto empieza a craquelar la tierra y empieza a salir, ¿no? El momento del nacimiento prácticamente. Y empieza a crecer todos estos pastos. Todo esto para mí tiene muchos significados, pero sí es una cuestión de nacimiento, vida y muerte. En este que viene acá, sería la vida en pleno, digamos. Y es donde mejor puedes ver la forma de la Venus de Milo, en donde te lleva esto a apreciar la obra desde dos puntos de vista. No nada más lo que estás viendo, sino el concepto de atrás. Yo siento que en el arte contemporáneo hay muchas capas de significados. La técnica en sí se le llama diasec y es donde pones una fotografía como sándwich entre el anglicismo, y un acrílico. El acrílico es grueso y lo pulimos a los lados. Eso hace que la luz tenga una cierta refracción y te dé una cierta tridimensionalidad. Está la parte donde es casi el parto, la vida en pleno, y luego dejamos de regarla y muere. Y tiene una cierta belleza, por supuesto, también muy especial cuando se craquela la tierra, cuando hay ausencia de vida, etcétera, etcétera. Y hay multisignificados, por supuesto, también. La conjunción de las tres imágenes es muy importante en esta. Cada imagen tiene muchas imágenes paralelas y, por supuesto, escojo la que me parece más adecuada para el tríptico, ¿no? En este caso. Alberto, ¿y cómo seleccionas las obras que vas a reinterpretar? Esa es una parte importantísima en mi segunda carrera. Vivimos en una era digital. Yo vivo todo el tiempo, muchas de estas imágenes son generadas en computadora, porque busco en el internet, en libros, etcétera, busco la imagen que
el ojo reconozca más fácilmente, ¿no? Porque hay diferentes tomas de la Venus de Milo que puedes reconocerla o no, pero hay una, ¿verdad?, en que todo el mundo la reconoce, ¿verdad? Y entonces todo lleva todo un proceso de investigación que es muy importante. En este caso podemos apreciar una pieza con la misma técnica, pero se trata de una de las siluetas más famosas de los hombres con bombín de Magritte. Así es, el mismo proceso de investigación que con la Venus de Milo, nada más aquí un poco más de humor con la corbata de arcilla, etcétera, ¿no? A mí me divierten muchísimo estos señores de bombín desde chico, ¿no? Entonces, en el proceso de selección de los íconos de historia del arte también hay una cuestión personal, pero hay toda una investigación de cibernética y luego de esténciles, etcétera, y en este caso es inconfundible, ¿no? Lo ves, dices Magritte inmediatamente. Aquí es un díptico en donde decidí nada más hacer la parte del primer brote que le decimos, que es cuando está empezando a salir el pasto y cuando está en plena vida. Y este es nada más lo que decidimos hacer en este díptico. Y durante todo este proceso busqué también íconos en la pintura, escultura mexicana. Tengo algunas plantillas preparadas tal vez para la Diana la Cazadora, que es un símbolo erótico para todos los de mi generación. Pero realmente el único ícono que encontré de gran trascendencia y que fuera inconfundible era la Virgen de Guadalupe. Ahora nos encontramos frente a una pieza que debo decir, Alberto, es mi favorita de esta selección. Cuando empecé con los íconos de la historia moderna, hubo una progresión natural. En lugar de hacer una transposición, digamos, de la imagen exacta como con la Virgen de Guadalupe o como con el Magritte o la Venus de Milo, hacer una interpretación libre. Y en este caso, esta pieza se llama La Señorita de Aviñón, porque es una interpretación muy libre del cubismo de Picasso, por lo menos de los principios del cubismo. Y entonces, por eso los llamo estas piezas protocubistas. Y entonces aquí viene una interpretación en donde trato de integrar el cubismo sintético, ¿verdad?, que es más de composición, pero también el cubismo analítico, que era de ver un objeto desde diferentes puntos de vista. Y luego mi propia experiencia con la modelo, que es una amiga muy linda que vive aquí en México y que tiene una boca preciosa, y decidí de ponerle 3 bocas, y que sin embargo todo el mundo que la ve y conoce a esta mujer que se llama Maguali, es Maguali, por supuesto, se conserva la imagen aunque esté toda deconstruida. Y entonces esto de la deconstrucción fue lo que me llevó a la segunda parte de mi segunda carrera, digamos, ¿no?, al siguiente paso, de tomar los íconos del arte, tomar el espíritu de uno de los más grandes íconos del arte, que es Picasso, y dentro del espíritu hacer estas cuestiones protocubistas, lo cual me llevó a la deconstrucción de imágenes. Y esta deconstrucción de imágenes yo la sigo haciendo tanto figurativa como abstracta. Y entonces esta deconstrucción me llevó también a tomar tomas diferentes de una ciudad, en este caso Nueva York, en donde utilicé la misma técnica, digamos, la misma forma de estructurar la imagen de esa cara, es la forma en la que estructuro la imagen aquí de la ciudad de Nueva York. Y es casi un juego muy libre de reacomodo de la realidad. Y entonces tiene infinitas interpretaciones. Entonces no es nada más la imagen lo que estoy buscando, ni nada más la técnica, sino también la manera en la que tú lo vas a interpretar
diferente a mí. Pero también hay un proceso muy divertido en donde pongo las calles de Nueva York de cabeza y algunos de los rascacielos de lado. Y como podrán notar, no hay lo que le llaman landmarks, ¿no? No hay edificios muy reconocibles, porque de lo que se trataba es de hacer un concepto de ciudad, más que de únicamente Nueva York. Siempre me gusta ir de lo particular a lo universal, no encasillarme otra vez en nada más un solo significado, pero sí es el concepto urbano, el concepto de ciudad contemporánea. Yo lo que traté de hacer en el proceso aquí fue que nos subimos a departamentos de gente conocida de verdad en el 50 y tantos pisos, o pedimos permiso en edificios, en terrazas, para poder ver los edificios como de tú a tú. Y entonces eso me permitió hacer una composición en donde no te sientes que te apachurra, ni tampoco como en el tope de la torre más alta en donde todo se ve como chiquito. Entonces está como de tú a tú. Y eso me dio una cosa que es importantísimo también en mis deconstrucciones. Dentro de todas las cuestiones de la historia del arte que me han influenciado, una de las más importantes es el expresionismo abstracto. La Escuela de Nueva York de los 40, 50, etcétera, en donde inició principalmente con Pollock, pero con muchos más, el concepto de lo que se llama el all over. El all over, que en español se diría por todos lados, digamos, es una técnica en donde no hay fondo y figura. Y en esta pieza en particular eso sucede, en que no hay una cosa nada más que sea el fondo, la figura, como en un retrato tradicional, una cosa así, sino que la pieza entera es la composición. Además sabemos que esta pieza, que en este momento está conformada por 12 secciones, en algún momento puede tener 9 secciones o quizás más. Esa es otra cosa. Algunas de las piezas están hechas en paneles y sobre todo estas piezas que tienen esta cuestión all over, ¿verdad?, de composición, están como vivas. Porque a partir de todas estas tengo muchísimas fotos de esta sesión, ¿no? Y son varias sesiones aparte. De aquí han salido trípticos, han salido piezas de 15, más grande que esta, han salido piezas de 9, que es mucho mi formato preferido. Y entonces estas permutaciones de la misma imagen le van sirviendo muchísimo al proceso. Esta pieza es muy interesante, está compuesta por 2 partes que simbólicamente nos hablan de la Ciudad de México. Sí, en la serie de ciudades que hice varias deconstrucciones también de la Ciudad de México, pero en esta pieza decidí hacer un paisaje de mi ciudad, ¿verdad?, en donde crecí, y tener esta idea de la selva de cemento, de esta cuestión urbana un poco opresiva, la contaminación, etcétera, etcétera. En mi obra siempre he usado el plomo desde los 80s, por ser el metal más tóxico, más pesado, tiene una significación de muerte, tiene una significación de esta cuestión como ominosa, le digo yo, ¿no?, ¿verdad? En este caso, esta placa de plomo la dejamos en el estudio por meses a la intemperie, recibiendo todo lo que es la contaminación, la lluvia, o sea, simbólicamente también es un receptor de la atmósfera que respiramos todo el tiempo, ¿verdad? Y un receptor de la desesperación de la ciudad, y entonces por eso le bajé el tono a la fotografía también, para que tuviera esta cuestión de selva de cemento opresiva. Aun cuando es una imagen ominosa, espero que también tenga muchos significados abiertos, ¿no? También, como ves, no hay ningún edificio reconocible, o por lo menos no de los famosos, digamos, para que sea también el concepto de ciudad. Igual, aquí podría ser un suburbio de Nueva York, o de Hong Kong, o de Bogotá. Y esta opresión urbana que se siente cuando uno vive en una ciudad grande es una cuestión universal. Alberto, cuéntanos un poco acerca de por qué incursionaste con la fotografía como medio expresivo. Se trataba de abrir una segunda etapa en mi carrera,
como yo quería trabajar con elementos vivos, la fotografía fue el paso evidente, el paso obvio para poder documentar todas estas cosas que hacía yo con los pastos y los círculos y los íconos de la historia del arte. Yo creo que es muy interesante que terminemos de ver la exposición con esta pieza. Esta pieza fue hecha a partir de Duchamp, en una pieza que le llama Fuente, que expuso en el 1917. Que fue solamente el mingitorio. Entonces imagínate el revuelo que causó cuando puso el mingitorio como escultura. Duchamp, como sabemos, es el padre del arte conceptual, y entonces esta pieza de alguna manera casa las facetas pictóricas como con las facetas más conceptuales, con la cuestión fotográfica. Aquí se une todo, ¿no? Y aparte, siendo 2017, el centenario de cuando expuso Duchamp su primer mingitorio, ¿no? Y estamos hablando también de que entonces son 15 años de trabajo fotográfico y creativo al mismo tiempo al trabajar con estos objetos para poder llegar a una resolución que finalmente son piezas reinterpretadas de arte y también otras propuestas originales. Sí, yo pienso que haber empezado como pintor con técnicas más tradicionales, tengo todavía la necesidad de tener mi objeto en la pared. Y entonces la fotografía de esa manera me permitió hacer la documentación de ciertas cuestiones conceptuales y tener mi objeto en la pared. Ha habido una transición desde técnicas más tradicionales de la pintura, dibujo, etcétera, etcétera, a una cuestión de fotografía como documentando la cuestión conceptual y que me ha permitido tener el trasfondo conceptual del que hablábamos, que siento yo que es muy necesario en el arte contemporáneo. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto. Ya saben que a través de nuestro Facebook y en nuestro Twitter pueden dejar sus comentarios o alguna sugerencia de lo que les gustaría ver aquí en De Todo. Y si quieren volver a ver este programa, nada más tienen que visitar nuestro podcast en iTunes y el canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.